No soy de los que se asustan fácilmente. Llevo más de 15 años trabajando como chofer de una agencia turística, recorriendo cientos de veces la misma ruta entre la Ciudad de México y Acapulco. Me conozco cada curva, cada caseta, cada pueblito que se asoma a los lados de la autopista. Siempre consideré ese trayecto como rutina, incluso aburrido a veces. Pero lo que viví hace unos meses me cambió por completo la forma de ver las cosas. Ahora, cada vez que piso esa carretera, no puedo evitar sentir que algo podría salir mal en cualquier momento. Era una noche como cualquier otra. Dejé a un grupo de turistas extranjeros en su hotel de Acapulco y comencé el camino de regreso. Solo. Salí tarde, cerca de las 10. No era lo ideal, pero quería volver a casa antes del amanecer. Encendí mi música, compré un café en la última gasolinera abierta y seguí manejando con tranquilidad. La carretera estaba vacía, como suele pasar a esas horas. Todo iba bien hasta que, a unos 40 minutos de la ciudad, vi unas luces intermitentes más adelante. Pensé que era un retén, tal vez de la Guardia Nacional, porque a veces instalan puestos de control ahí. Reduje la velocidad sin sospechar nada raro, pero cuando me fui acercando algo me empezó a incomodar. No había patrullas, ni señalización, ni uniformes visibles. Solo 3 camionetas mal estacionadas y varios hombres armados bloqueando los 2 carriles. Uno de ellos me apuntó con una linterna directamente a los ojos y me hizo una seña para que me orillara. No tuve opción. Me estacioné al costado y en cuanto apagué el motor ya tenía a 4 sujetos alrededor del vehículo. No dijeron ni una palabra, solo me hicieron bajar a empujones. Iban vestidos con ropa táctica, chalecos, pasamontañas, pero nada oficial. Nada que dijera qué grupo eran o qué autoridad representaban. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video, dime desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Me interesa saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si te está gustando el relato, suscríbete al canal. No sabes lo importante que es para mí compartir esto, porque necesito soltar lo que viví esa noche. Ya pasó un tiempo, pero todavía me tiembla la voz cuando lo cuento, porque por más que uno piense que está preparado, nada te entrena para tener un arma apuntándote a la cara sin saber si vas a salir vivo de ahí. Uno de ellos me pidió los papeles del vehículo. Cuando fui a buscar la carpeta en la guantera, me metió una cachetada y me gritó que no hiciera movimientos bruscos. Les dije que era chofer, que venía de dejar turistas, que no traía nada raro, que revisaran todo si querían. Lo hicieron. Abrieron cada rincón del coche. Sacaron mis cosas, mi mochila, mis documentos, hasta mi lonchera. Me quitaron el celular, lo apagaron y lo guardaron en un chaleco. Después me pidieron que les entregara el dinero en efectivo. No llevaba mucho, solo lo del combustible y algo para comer, pero igual me lo arrebataron todo como si fuera una fortuna. El que parecía ser el líder se me quedó viendo con una cara que no voy a olvidar nunca. Me dijo con total calma, como si estuviera explicándome el clima: esta carretera ya tiene dueño. Aquí nadie pasa sin dejar algo. Lo dijo así, sin gritar, sin apuro, como si fuera una regla que todos deberíamos saber. Le pregunté si podía irme. Me contestó que sí, pero que si algún día me volvían a ver por ahí sin permiso, me iban a bajar y dejar tirado en la cuneta. Sentí un escalofrío. No sabía si subirme al coche o quedarme quieto. Cualquier cosa parecía una mala decisión. Cuando por fin me dieron la orden de largarme, subí al coche con las manos temblando. La carretera estaba tan oscura que ni siquiera pude ver bien por dónde salí. No aceleré, no hice nada raro, solo avancé despacio como si mis movimientos pudieran provocar que me dispararan por la espalda. Una vez que sentí que ya estaba lejos, recién ahí solté el aire. Tuve que detenerme en la siguiente gasolinera solo para vomitar. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Ni siquiera en los accidentes que presencié en carretera me sentí así. Esta vez el miedo era humano, directo y sin máscara. Y lo peor es que no hay nada que uno pueda hacer. ¿A quién le vas a decir? ¿Vas a ir a una comisaría a denunciar a hombres armados que ni siquiera sabes quiénes son? ¿Y si están coludidos? ¿Y si ya saben todo sobre vos? Esa noche me di cuenta de que en este país los fantasmas no te siguen en la oscuridad. Lo que te puede matar sin previo aviso son los vivos. Tipos que se creen dueños del camino, que no tienen placa ni nombre, pero sí armas, camionetas y permiso para hacer lo que quieran. Desde entonces, cada viaje de noche me deja una sensación en el pecho, como si algo estuviera por explotar. Al día siguiente, cuando mi jefe me llamó para preguntarme si todo había salido bien, no supe qué decirle. Le respondí que sí, que todo tranquilo, y cambié de tema enseguida. ¿Cómo le explicas a alguien que estuviste a punto de desaparecer en una carretera por la que todos pasan como si nada? Me sentí humillado.
impotente, como si mi vida no valiera ni lo que llevaba en la billetera. Me duché 3 veces seguidas tratando de sacarme la sensación pegajosa del miedo, pero no era algo que se lavara. Era como si se me hubiera metido en la piel. Pasé semanas revisando foros, leyendo noticias, buscando si alguien más había pasado por lo mismo en esa zona. Encontré casos parecidos, pero siempre vagos, siempre llenos de silencio. Nadie decía nombres, nadie daba coordenadas exactas. Parecía que todos sabían que había cosas de las que no se hablaba en voz alta. Me sentí menos solo, pero también más asustado. No era un hecho aislado, era parte de algo más grande, más podrido, más profundo. Y lo peor es que todos lo saben, pero todos hacen como si no existiera, como si callando las cosas se fueran. Hasta el día de hoy, cada vez que vuelvo a esa ruta, aunque sea de día, me sorprendo mirando a los costados, esperando ver de nuevo esas camionetas. A veces me despierto en mitad de la noche con la imagen de ese tipo diciéndome que la carretera ya tenía dueño. Me costó mucho volver a manejar solo de noche. A veces me niego, invento excusas, paso el viaje en silencio, sin música, con el corazón acelerado. Me convertí en un hombre distinto desde esa noche. Ya no confío en nadie, ni en las luces que se ven a lo lejos, ni en los que te piden que te orilles. Y lo más perturbador de todo es que no pasó nada sobrenatural. No vi sombras, no escuché voces, no sentí presencias. Solo fueron hombres reales, con armas reales, que pueden aparecer en cualquier parte y hacerte desaparecer sin dejar rastro. Esa es la clase de horror que nadie quiere contar, porque no tiene final feliz. No hay exorcismo, no hay cura, no hay explicación. Solo queda el vacío de saber que no hay reglas, que podés hacer todo bien y aún así estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, frente a las personas equivocadas. Desde esa noche entendí que en México el miedo no viene de otro mundo, viene del nuestro. Nunca fui muy fan de acampar, pero ese fin de semana me dejé convencer por mis amigos. Querían desconectarse, salir de la ciudad y pasar una noche en la playa, lejos del ruido, con fogata, cervezas y guitarra. Éramos 5 en total, todos conocidos de años, de esos que uno cree que nada malo les puede pasar. Elegimos una playa alejada, a unos 40 minutos del último pueblo. No era zona turística, pero habíamos oído que era tranquila, ideal para acampar sin que nadie molestara. Y al principio lo fue. Llegamos por la tarde, montamos las carpas, preparamos la fogata y empezamos a pasarla bien. El atardecer fue increíble, de esos que uno guarda en la memoria. Bebimos, reímos, sacamos fotos como si estuviéramos en una película. La playa era nuestra, no había nadie más. Solo el sonido del mar, el viento y nuestras voces. En algún momento uno de mis amigos incluso dijo en broma: "Este lugar está tan solo que podríamos estar en peligro y nadie se enteraría". Nos reímos. Hoy, cada vez que recuerdo esa frase se me revuelve el estómago. Ya era de noche, tal vez cerca de la 1 de la madrugada cuando escuchamos pasos. Primero pensamos que era uno de nosotros o algún animal, pero enseguida aparecieron. Eran al menos 6 hombres, todos encapuchados con linternas potentes, palos, machetes. Uno incluso parecía tener un arma en la cintura. No dijeron nada al principio, solo nos rodearon. Uno pateó la hielera, otro lanzó la guitarra al fuego. Cuando reaccionamos ya era tarde. Gritaron que no nos moviéramos, que no hiciéramos preguntas y que entregáramos todo lo que teníamos. Lo que vino después fue pura humillación. Nos hicieron ponernos de rodillas uno por uno, mientras revisaban mochilas, bolsillos, hasta los calcetines. A uno de mis amigos lo golpearon en la cara por mirarlos. A otro lo obligaron a sacarse la ropa delante de todos. Nos quitaban cosas pequeñas como si fueran lingotes de oro, relojes baratos, gorras, encendedores. No importaba. Lo que querían era controlarnos, hacernos sentir indefensos. Y lo lograron. Nunca había sentido tanto miedo, tanta impotencia junta. Uno de ellos nos preguntó si teníamos autos cerca y cuando respondimos que habíamos venido caminando desde la carretera, se empezaron a reír como si fuéramos los idiotas del mes. Nos decían que no éramos de ahí, que la playa tenía dueño y que si volvíamos nos iban a enterrar bajo la arena. Nadie lloró, pero todos tragábamos saliva como si eso fuera lo único que nos mantenía con vida. Les dimos hasta lo que no teníamos, contraseñas del celular, pines de tarjetas que ni siquiera funcionaban. Yo solo pensaba en que si uno de ellos se enojaba, todo podía terminar mucho peor. Después de revolver todo, romper nuestras carpas y tirar nuestras cosas al mar, nos dejaron ahí, literalmente. Nos dijeron que contáramos hasta 100 sin mirar atrás, y se fueron. Cuando pasó un buen rato, nos paramos como pudimos.
Estábamos todos descalzos, sucios, en shock. Uno tenía la nariz rota, otro sangraba de un brazo. Nadie dijo nada durante varios minutos. El fuego se había apagado y la oscuridad se sentía más espesa que nunca. Solo el sonido de las olas nos recordaba que seguíamos vivos. Caminamos durante horas por la arena, en silencio. Nadie tenía batería, ni señal, ni luces. Avanzábamos con cuidado para no pisar nada cortante. Los pies empezaban a doler, las piernas temblaban. En cada sombra creíamos ver a alguien más. Cada ruido era una alarma. En un momento, uno de nosotros se quebró y empezó a llorar. No lo culpamos. Era demasiado. Lo que comenzó como un escape de fin de semana terminó convirtiéndose en una experiencia que nos marcó para siempre. Y lo peor es que nadie vino, nadie ayudó, nadie supo. Finalmente llegamos a una carretera. Caminamos hasta encontrar una tienda abierta ya con el sol saliendo. Nadie quería hablar. Llamamos a alguien para que viniera por nosotros, pero no dijimos mucho por teléfono. Fue como si las palabras no alcanzaran para explicar lo que habíamos pasado. Nos sentamos afuera, con los pies llenos de ampollas y la ropa hecha trizas, esperando. La gente que pasaba nos miraba como si fuéramos indigentes o drogadictos. Nadie imaginaba que solo habíamos querido pasar una noche tranquila en la playa. Al llegar a casa, cada uno intentó seguir con su vida, pero fue imposible. Durante semanas no dormí bien. Me despertaba sobresaltado pensando que alguien estaba entrando a mi cuarto. El sonido de una linterna al encenderse me hacía saltar el corazón. Lo peor no fue lo que nos quitaron, sino lo que nos dejaron. Una sensación de vulnerabilidad brutal. Como si no importara cuán lejos te vayas para desconectarte, siempre hay alguien dispuesto a convertir tu tranquilidad en pesadilla. Uno de mis amigos se negó a volver a salir de noche durante meses. Otro empezó a tomar pastillas para la ansiedad. Y yo, sinceramente, me volví paranoico. Empecé a revisar 100 veces las puertas, a evitar lugares aislados y a desconfiar de cualquier grupo que viera de lejos. Lo más jodido es que si contás esto a alguien que no lo vivió, no lo entiende. Te dicen que fue un robo y ya, pero no fue solo un robo. Fue una invasión a lo más íntimo, la sensación de estar a salvo. No hicimos denuncia. ¿Para qué? ¿Para decir que unos encapuchados nos asaltaron en una playa sin nombre? ¿Qué iban a hacer? ¿Mandar una patrulla a buscar huellas en la arena? Nadie se interesa por este tipo de casos, porque no tienen glamour. No salen en las noticias y a veces ni siquiera dejan testigos. Solo quedan los recuerdos, las pesadillas y una desconfianza que se te mete en el cuerpo. Desde ese día dejamos de hacer planes juntos. Cada uno tomó distancia, como si compartir eso nos hubiera quemado por dentro. No sé si fue suerte o destino, pero estamos vivos. Y eso ya es bastante. Sin embargo, lo que más me cuesta aceptar es lo fácil que fue para ellos. Llegaron, nos destruyeron y se fueron. Así de simple. Como si nada. Como si nuestra seguridad fuera una ilusión barata. Desde entonces entendí que no importa cuán turístico parezca un lugar, cuán bonita sea la vista o cuánto creas que estás lejos del peligro. La violencia en este país no avisa, no discrimina y no siempre viene con uniforme. Siempre me ha gustado caminar solo por la naturaleza. Para mí, no hay mejor forma de desconectarse del mundo que alejarse de todo, apagar el celular y perderse entre árboles, ríos y cerros. Por eso, cuando tuve unos días libres del trabajo, decidí irme a la Sierra de Guerrero. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez quise explorar una zona nueva, menos transitada, más profunda. Llevaba mi mochila con lo básico: agua, comida ligera, una navaja, linterna y una manta. No esperaba problemas, solo tranquilidad. Todo iba bien durante las primeras horas. La caminata era exigente, pero el paisaje lo compensaba. Me adentré por una vereda poco marcada, siguiendo un arroyo seco, y planeaba pasar la noche en una pequeña planicie que había visto en el mapa. No vi a nadie en todo el día, solo pájaros, insectos y mis propios pasos. Incluso pensé en quedarme 2 días en vez de 1. Fue justo cuando me senté a descansar, con los zapatos fuera y tomando un poco de agua tibia, que escuché el primer disparo. Al principio pensé que era un cazador. El sonido venía de lejos, seco, aislado. Pero luego vinieron más. 3, 5, 7, y ya no sonaban tan lejos. Me puse de pie en automático, recogí todo como pude y empecé a caminar de vuelta. Fue ahí cuando vi a lo lejos a 2 hombres bajando por una loma. Uno llevaba algo colgado del hombro, probablemente un arma larga. Me agaché detrás de unas piedras, tratando de hacer el menor ruido posible.
El corazón me retumbaba en el pecho. No sabía si correr, quedarme o esconderme más. Decidí moverme entre los arbustos, sin hacer ruido, alejándome de la vereda. Escuché voces. Eran varias personas. No decían mi nombre, pero hablaban con tono agresivo, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Fue ahí cuando pensé que tal vez me habían confundido con otra persona. Un espía, un informante, no sé. Algo que no era. Pero en ese momento lo único que pensaba era que si me encontraban no iba a poder explicarlo. Me metí entre unas ramas secas y me quedé inmóvil tratando de controlar mi respiración. El tiempo ahí dentro se volvió extraño. No sé cuánto estuve escondido exactamente, pero el sol cambió de posición y el calor empezó a sofocar. Las ramas me raspaban los brazos y las piernas. Los insectos no me dejaban en paz, pero no me moví ni un centímetro. Escuchaba pasos, ramas que se quebraban, voces que subían y bajaban de tono. En un momento, sentí que alguien estaba demasiado cerca. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Pasaron, pero no sé si me vieron y decidieron ignorarme o si simplemente no notaron mi presencia. No llevaba nada para defenderme, ni siquiera un palo decente. La idea de correr cruzó mi mente varias veces, pero ¿a dónde iba a correr? No conocía bien el terreno y cualquier ruido podía delatarme. Además, no tenía señal. Revisé el celular con manos temblorosas solo para confirmar que estaba completamente incomunicado. Mi botella de agua estaba casi vacía, y aunque tenía algo de comida, no me animé a sacar nada. El más mínimo crujido podía ser el fin. Me limité a quedarme ahí, en silencio, con los músculos tensos y la garganta seca. Cuando empezó a oscurecer, me arrastré un poco para tener mejor vista entre las ramas. Ya no se escuchaban voces, pero el silencio tampoco era tranquilizador. El miedo no se había ido, solo se transformó en paranoia. Cada hoja que se movía me hacía girar la cabeza. Tenía frío, pero sudaba. Me dolía todo el cuerpo. En ese momento me di cuenta de lo frágil que era, de lo fácil que es desaparecer sin que nadie sepa. No era una película, no era una historia de otro. Era yo ahí, solo, con miedo real de que todo acabara mal. Esperé un rato más hasta que sentí que podía salir. Me puse de pie con cuidado y empecé a caminar sin rumbo fijo, solo alejándome de donde creía que estaban ellos. No había luna, así que cada paso era un riesgo. Me caí un par de veces, me rasgué el pantalón, me torcí el tobillo, pero tenía que avanzar. Después de un par de horas vi una luz a lo lejos. Era tenue, pero suficiente para hacerme llorar. Me acerqué con el corazón en la garganta, esperando que no fuera una trampa, hasta que distinguí una pequeña vivienda de madera. Golpeé la puerta con fuerza, sin saber qué iba a decir si alguien abría. Por suerte lo hizo un hombre mayor, con cara de sueño y una lámpara de mano. Al verme cubierto de tierra, sudor y con la ropa rota, solo preguntó si estaba bien. No me salieron palabras. Asentí como pude y él me hizo pasar sin más. Me dio agua, me sentó en una silla y me dejó respirar. Le conté a medias lo que había pasado. No entré en detalles, pero creo que él ya sabía. Solo me dijo, por aquí es mejor no andar solo. Hay ojos en todos lados. Esa comunidad me ayudó sin preguntar demasiado. Me dieron comida, me dejaron dormir en una colchoneta y a la mañana siguiente me indicaron cómo volver a la carretera principal. Uno de los jóvenes me acompañó parte del camino, pero tampoco habló mucho. Yo iba en silencio con la mente revuelta. Me temblaban las manos todavía. Sentía que en cualquier momento iba a salir alguien de entre los arbustos para terminar lo que había empezado la noche anterior. Cuando finalmente vi pasar el primer camión, supe que estaba fuera de peligro. Pero el alivio vino mezclado con culpa, con un vacío que todavía no logro explicar. No presenté denuncia. ¿Denunciar qué? ¿A quién? No vi rostros, no tengo nombres, no hay pruebas. Solo tengo el recuerdo y la certeza de que estuve muy cerca de no volver. Conté la historia a un par de amigos y hasta ellos me dijeron que fui un imprudente por ir solo a esa zona. Tal vez tengan razón, pero nadie merece vivir lo que yo viví, por más valiente o ingenuo que sea. Y lo más grave de todo es que no fui el primero, y seguro no seré el último. Desde entonces no volví a caminar solo. A veces me tienta la idea, porque extraño la paz del monte, el sonido del viento entre los árboles, pero sé que ya no puedo verlo. Igual, la sierra tiene belleza, sí, pero también tiene dueños invisibles que deciden quién entra y quién no sale. Lo entendí tarde, con el miedo pegado a la piel, escondido entre ramas secas. Hoy lo cuento porque si alguien más está pensando en desconectarse en zonas así, que lo piense dos veces. No todos los peligros hacen ruido. Algunos solo te rodean en silencio. Nos habíamos prometido esas vacaciones desde hacía más de un año.
La rutina nos tenía consumidos. Los niños pedían mar, y Gabriela y yo queríamos simplemente descansar. Elegimos un hotel frente a la playa, con todo incluido, piscina, actividades para los chicos. Desde el primer día, todo parecía ideal. Nuestro hijo mayor, Mateo, de 7 años, estaba feliz corriendo de un lado a otro. Nunca habíamos visto esa sonrisa tan constante. Pensamos que finalmente habíamos encontrado ese respiro que tanto necesitábamos como familia. Recuerdo que fue al tercer día cuando Gabriela me comentó en voz baja que un hombre la había puesto incómoda. Estaba sentado cerca del área infantil solo con una gorra baja y lentes oscuros, observando. Dijo que lo había visto varias veces durante el desayuno también. Yo traté de restarle importancia pensando que era alguien más del hotel, quizá un huésped solitario. Le dije que no se preocupara, que íbamos a estar pendientes, pero admito que no hice mucho. Más. Tal vez no quería romper la burbuja de tranquilidad que habíamos logrado construir. Esa misma tarde fue cuando todo se desmoronó. Mateo había ido al baño mientras jugábamos con su hermanita en la piscina. Tardó más de lo normal. Gabriela se puso de pie nerviosa y fue a buscarlo. Al principio pensé que estaba exagerando, pero pasaron 10, 15, 20 minutos. Y nada, empezamos a buscarlo por todo el hotel. Preguntamos a empleados, fuimos a recepción, revisamos cámaras. Nada. La sensación fue inmediata. Algo estaba mal. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran tirado desde un edificio. Lo que siguió fue desesperación pura. Corriendo por los pasillos, gritando su nombre, revisando baños, cuartos, rincones. Nadie lo había visto. Gabriela no dejaba de llorar. Yo intentaba mantener la calma, pero estaba al borde del colapso. En un momento el celular de Gabriela sonó con un número desconocido. Atendió con las manos temblando. Era una voz distorsionada. Nos dijeron que tenían a Mateo, que no habláramos con la policía y que siguiéramos instrucciones si queríamos volver a verlo. No era una película. Era nuestra vida rompiéndose en 1000 pedazos. Nos pidieron una suma absurda. No teníamos ese dinero, ni siquiera la mitad. Gabriela se arrodilló frente a mí en la habitación del hotel, pálida, sin saber qué hacer. Yo solo podía pensar en Mateo, en si estaba bien, si le habían hecho algo. Les pedimos tiempo, llorando, rogando. La voz no tuvo piedad. Nos dieron instrucciones precisas. No salir del hotel, no hablar con nadie y reunir el dinero como pudiéramos. En ese momento llamé a mi hermano. Le pedí que sacara un préstamo, que vendiera lo que fuera. Fue la peor llamada de mi vida. Durante ese tiempo cada minuto era una tortura. No comimos, no dormimos, no hablábamos más que lo justo. Gabriela no soltaba el celular. Se sentaba en la cama abrazando la camiseta de Mateo, esperando que la volvieran a llamar. Yo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Nunca pensé que algo así nos podría pasar a nosotros. Estábamos en vacaciones, en un hotel lleno de gente. ¿Cómo es posible que alguien entre, se lleve a un niño y desaparezca como si nada? ¿Dónde estaban las cámaras, la seguridad, los empleados? Cuando finalmente reunimos el dinero, nos hicieron dejarlo en una bolsa negra al costado de una carretera cerca de la zona hotelera. Seguimos sus instrucciones al pie de la letra. No intentamos marcar el lugar, no avisamos a nadie. El miedo a que le hicieran daño a nuestro hijo era más grande que cualquier otra cosa. Luego de dejar el dinero nos dijeron que esperáramos. Las horas siguientes fueron las más largas de nuestras vidas. No había garantías. No sabíamos si cumplirían su palabra. Solo nos quedaba esperar y rezar. Pasaron 2 días. 2 malditos días sin saber nada. No hubo más llamadas, ni señales. Empezamos a perder la esperanza. Hasta que el tercer amanecer, el recepcionista del hotel golpeó la puerta de nuestra habitación pálido. Había un niño en la playa, solo, descalzo, cubierto de arena y con los ojos hinchados. Bajamos corriendo. Era Mateo. Lo abracé como si fuera a romperlo. No hablaba, no lloraba. Solo nos miraba como si no entendiera del todo que ya estaba a salvo. Gabriela se desmayó en la arena, entre gritos y sollozos. No preguntamos nada ese día. Solo lo abrazamos y lo llevamos al hospital para que lo revisaran. Estaba sucio, con rasguños, deshidratado pero sin heridas graves. Los médicos dijeron que físicamente estaba bien, pero que emocionalmente necesitaría ayuda. No hablaba, no respondía a preguntas, no reaccionaba ante estímulos. Durante horas solo se quedó mirando el techo de la habitación del hospital. Gabriela no se despegó de su lado. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar la puerta. Cada vez que alguien entraba me sobresaltaba. El cuerpo ya no sabía cómo relajarse. Al día siguiente hicimos las maletas. No hablamos con nadie del hotel. No dimos explicaciones. Solo
Queríamos irnos. El administrador nos buscó para pedirnos disculpas, para saber si necesitábamos algo. Le dije que ya era tarde, que lo que necesitábamos nadie podía dárnoslo. Salimos de esa ciudad con el alma hecha trizas, con un hijo que ya no era el mismo y con una herida en el pecho que no deja de doler. La playa, el sol, las vacaciones. Todo eso ahora nos parece una burla cruel. No hicimos denuncia, ni siquiera consideramos la idea. ¿Cómo confiar en un sistema donde algo así puede pasar sin que nadie lo vea? ¿Cómo volver a hablar con la policía, con extraños, con autoridades que probablemente no moverán un dedo o peor, estén involucrados? Nos encerramos, buscamos terapia. Mateo empezó a hablar semanas después de a poco. Dijo que los hombres malos lo llevaron en una camioneta y que le decían que se quedara callado. No quiso contar más, y no lo forzamos. Lo que sobrevivió ya fue demasiado. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir hay que disfrutar la vida, pienso en lo frágil que puede ser todo. Nosotros solo queríamos pasar unos días en familia, hacer castillos de arena y tomar fotos. Pero el mundo real no desaparece por estar de vacaciones. Nos dimos cuenta de que no hay lugar seguro, ni para un niño ni para una familia entera. Hoy contamos esto desde el dolor, pero también desde la advertencia, porque si nos pasó a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Ese día todo había salido bien, de esos que uno agradece porque no abundan. Vendí varias piezas en el taller, cerré un par de encargos grandes y me fui con el alma tranquila. Eran cerca de las 8 de la noche cuando bajé la cortina de metal, recogí mis cosas y comencé a caminar hacia casa. Vivo a unas cuadras, no es lejos, y siempre me ha gustado caminar para despejar la cabeza. Pero esa noche hubo algo raro, algo que no sabría explicar con exactitud. Una especie de incomodidad, como si alguien respirara cerca sin que yo pudiera verlo. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, paranoia de quien está cansado, pero a los pocos metros noté dos sombras que se mantenían a cierta distancia detrás de mí. Caminaban lento, pero no perdían el ritmo. Me detuve fingiendo que revisaba el celular, y ellos también se detuvieron. No hablaban, no se adelantaban, solo esperaban. Fue ahí cuando el cuerpo me avisó que algo no andaba bien. Un nudo en el estómago, sudor frío en la espalda y las palmas y manos apretando el morral como si eso sirviera de algo. Aceleré el paso. Doblé por una calle que normalmente no uso, intentando despistarlos, pero ellos doblaron también. Ya no era una suposición, me estaban siguiendo, y no con buenas intenciones. Miré alrededor, buscando un negocio abierto, un taxi, cualquier cosa que me diera una salida. No había nadie, solo las luces de los postes y mis pasos cada vez más rápidos. Sentí que el corazón me iba a estallar. Pensé en correr, pero no quería provocar. Hasta que escuché uno de ellos decir algo en voz baja y comenzó a apurar el paso. Fue ahí cuando me lancé a correr sin mirar atrás. Corrí como nunca. No pensé, no miré, solo corrí. Escuchaba los pasos detrás de mí. Sentía que en cualquier momento me iban a alcanzar. En una esquina, por milagro, vi un taxi estacionado con el motor encendido. Me le lancé a la puerta del copiloto gritando que por favor me ayudara. El chofer, asustado, dudó unos segundos, pero al ver a los dos tipos detrás de mí, arrancó sin preguntar. No supe si me seguían todavía o si se detuvieron. Solo sé que cuando miré por el retrovisor, ya no los vi. Respiré por primera vez en varios minutos, pero el miedo no se fue. Solo cambió de forma. El taxista no hizo preguntas. Me miraba de reojo, tenso, pero siguió conduciendo hasta que le dije dónde vivía. En el camino le conté a medias lo que había pasado. No sé si me creyó del todo, pero cuando llegamos a la puerta de mi casa me dijo con voz seca: «Tenga cuidado, por aquí ya no se puede confiar en nadie». Le pagué con las manos temblando. Entré a mi casa y me encerré con seguro doble, como si eso pudiera protegerme del mundo que acababa de pisarme los talones. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con las luces apagadas mirando por la ventana cada tanto. Al día siguiente, con la luz del sol, todo parecía más tranquilo, pero por dentro algo se había roto. No volví a caminar a casa. Desde entonces contrato a un guardia privado para que me acompañe cuando cierro el taller. Parece exagerado, pero en este pueblo, el que trabaja y gana algo siempre está en la mira. Dejé de usar efectivo, empecé a hacer transferencias para todo. Ya no me quedo hasta tarde y cada persona que se acerca demasiado al negocio me pone en alerta. No volví a ser el mismo. Mis amigos me dijeron que debía denunciar, pero acá nadie denuncia. Todos sobreviven. Uno aprende que hay cosas que es mejor no mover, porque nunca sabes quién está metido, quién escucha o quién protege a los que andan haciendo daño. Preferí quedarme callado y cambiar mis rutinas. Algunos dirán que es rendirse,
pero yo lo llamo seguir vivo, porque lo que viví esa noche me dejó claro que basta estar en el lugar y momento equivocados para que todo se arruine en segundos. Hay momentos en los que pienso que tal vez exageré, que quizá no iban a hacerme nada, pero en el fondo sé que sí, que si no me subía a ese taxi no estaría contando esto. He escuchado demasiadas historias parecidas, que terminan mal, y lo peor es que nadie hace nada. Se vuelve parte del paisaje, un pueblo turístico, lleno de movimiento, pero donde la violencia camina al lado tuyo sin que nadie la mire de frente. Es como vivir con un monstruo invisible al que todos le abren paso sin chistar. Desde aquella noche no solo cambié mi forma de moverme, también cambié por dentro. Perdí la tranquilidad, el gusto de cerrar el taller satisfecho, de caminar con calma bajo las luces de la calle. Ahora cada jornada termina con prisa, con la mirada tensa, con la sensación constante de que alguien me observa. Ya no confío en nadie, ni en los vecinos, ni en los que saludan demasiado amable, ni en los desconocidos que caminan lento cerca del local. Uno se vuelve paranoico, sí, pero es una paranoia que te mantiene con vida. Gabriela, mi esposa, también lo notó. Me ve llegar diferente, más callado, más desconfiado. Al principio no le conté todo, no quería preocuparla, pero con el tiempo entendió que algo había pasado. Me ayudó a reforzar la casa, instalamos cámaras, cambiamos rutinas. Hasta con los niños fuimos más estrictos. Ya no pueden ir solos a la tienda de la esquina como antes. Suena exagerado, pero no me importa. Prefiero parecer exagerado a lamentar algo irreversible. A veces me siento derrotado, como si el miedo me hubiera quitado algo que era mío, mi libertad, mi tranquilidad, mi rutina de siempre. Y eso es lo que más duele, que uno trabaja, se esfuerza, levanta un negocio con las uñas y aún así tiene que esconderse, cuidarse, vivir como si fuera culpable de algo, como si tener éxito en un lugar así fuera una provocación, como si ganarse la vida decentemente fuera motivo suficiente para convertirse en blanco. No sé quiénes eran, no sé si me eligieron al azar o si ya me tenían en la mira, pero sé que esa noche cambió todo. Desde entonces entendí que en ciertos lugares no se puede bajar la guardia ni un segundo, que hay ojos donde uno no los ve, y que a veces salir con vida no es suerte, es instinto. Lo único que me queda es seguir, con más cuidado, con más desconfianza, con el corazón un poco más endurecido. Porque aquí, como decimos entre nosotros, nadie denuncia, todos sobreviven. Nuestra vida era sencilla, sin lujos, pero tranquila. Teníamos una ferretería que mi esposa y yo atendíamos desde hace años, en el centro del pueblo. Era de esas pequeñas que venden de todo un poco: tornillos sueltos, herramientas básicas, cosas para plomería, electricidad, lo que hiciera falta. Nos conocía todo el barrio. La gente entraba, saludaba por su nombre, se quedaba a platicar. Nuestros hijos crecieron viendo ese ritmo de vida: trabajar, ahorrar, atender bien y dormir con la conciencia limpia. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera volverse tan frágil de un día para otro. Recuerdo bien esa primera llamada. Fue un martes por la tarde. Contesté porque tenía el celular a la mano sin pensarlo. Del otro lado, una voz seca, sin presentarse, me dijo que sabían quién era yo, dónde trabajaba, cuántos hijos tenía y que a partir del viernes debía entregar 10,000 pesos semanales para seguir trabajando tranquilo. Me reí nervioso pensando que era una broma pesada o alguien equivocado, pero en segundos me recitaron los nombres completos de mis hijos, su escuela, horarios y hasta el número de placas de mi camioneta. Se me heló la sangre. No le dije nada a mi esposa al principio. Pensé que si no reaccionaba, si no hacía nada, se iba a detener solo. Pero no. La siguiente llamada llegó 2 días después, más violenta. Me dijeron que me habían dado tiempo y que si no entregaba el dinero, iba a haber consecuencias. Me dieron un lugar y una hora. Fui. Dejé el sobre donde me indicaron sin saber quién lo recogería. Desde entonces cada semana era lo mismo. Un mensaje o una llamada, y yo con el estómago revuelto buscando de dónde sacar el dinero para cumplir. Las semanas se convirtieron en meses. Empecé a endeudarme, a dejar de pagar cosas, a pedir prestado, todo con tal de no fallarles. Mi esposa notaba que algo andaba mal. Me veía más serio, más apagado. Hasta que un día, después de dejar el sobre como siempre, recibí una llamada distinta. Me dijeron que uno de Ponecinta. Mis hijos habían salido tarde de la escuela, que eso no debía pasar, que ya estaban avisando. Ese fue el punto de quiebre. Esa noche le conté todo a Gabriela. Me temblaba la voz. Ella no dijo nada, solo me abrazó, y los dos entendimos que no podíamos seguir así. Pasamos toda la noche despiertos. Hablamos de todo, de los riesgos, del negocio, de los niños, de si valía la pena seguir aguantando.
Y no valía. Estábamos atrapados en una rutina de miedo, pagando por respirar, por abrir la cortina, cada mañana. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, empezamos a sacar cuentas, a ver qué podíamos vender, qué podíamos liquidar rápido. No fue una decisión fácil. Habíamos construido todo con esfuerzo, con años de trabajo, de sacrificios, pero entendimos que si queríamos vivir había que dejarlo todo atrás. Vendimos la ferretería a precio de risa, liquidamos la camioneta, los muebles, las herramientas, nos quedamos con lo mínimo. Empacamos todo en silencio, inventamos una excusa para los vecinos y desaparecimos. Nos fuimos de madrugada, con los niños dormidos en el asiento trasero y el corazón hecho pedazos. No hubo despedidas, ni fotos finales, ni abrazos. Solo nos fuimos, como fugitivos, pero sin haber hecho nada malo, como si el crimen fuera querer vivir en paz. Llegamos a Querétaro sin conocer a nadie. Rentamos un cuartito con lo que nos quedaba y comenzamos de cero. Yo conseguí trabajo en una bodega, cargando cajas. Gabriela en una fonda, ayudando en la cocina. Los niños se adaptaron rápido, más de lo que imaginábamos. Nunca les contamos toda la verdad. Solo dijimos que queríamos empezar una nueva etapa. A veces preguntan por la ferretería, por la casa, por los vecinos. Cambiamos de tema. No queremos que crezcan con esa sombra detrás. Y sí, fue duro, muy duro. Pasamos de tener nuestro negocio a depender de horarios ajenos, de sueldos ajustados, de favores. Pero dormimos tranquilos. Salimos a la calle sin mirar hacia atrás. Volvimos a comer sin nudos en la garganta. Y eso, aunque no lo parezca, es un lujo. Aprendimos que la libertad tiene un precio y que a veces ese precio es dejarlo todo. Pero también entendimos que un negocio no vale más que tu familia, ni tu vida. A veces cuando estoy solo me acuerdo de todo. Me vienen a la cabeza las estanterías llenas, el olor a madera y aceite del taller, las tardes largas atendiendo a los mismos clientes de siempre. Me duele haberlo perdido, claro que sí. Era nuestra vida. Pero luego miro a mis hijos jugando, tranquilos, a Gabriela dormida sin sobresaltos, y me digo que tomamos la decisión correcta. No hay negocio que valga más que la posibilidad de volver a respirar sin miedo. Esa paz no se compra, y nosotros tuvimos que aprenderlo por las malas. Nunca me senté a escribir esto antes, pero creo que necesitaba sacarlo. En Querétaro, nadie sabe quiénes éramos. Aquí solo somos una familia más, como muchas otras que llegaron escapando de algo. A veces nos cruzamos con otros que también vienen de lejos, con miradas parecidas a la nuestra, con ese peso en los hombros que solo entiende quien lo ha cargado. Nos damos un gesto, un saludo leve y seguimos. Hay cosas que no hace falta decir en voz alta. No hemos vuelto al pueblo. No planeamos hacerlo. No sabemos qué fue del local, ni de los que llamaban cada semana. No queremos saber. Cerramos ese capítulo por nuestra salud mental. Lo que sí sabemos es que no fuimos los únicos. Allá, muchos siguen pagando por no ser molestados, por seguir con sus negocios. Y lo hacen en silencio porque denunciar es perder todo, o incluso perder la vida. Por eso nadie habla, por eso todo se tapa. Por eso nos fuimos sin mirar atrás. Hoy trabajamos más que nunca, ganamos menos, pero vivimos. Y eso, después de todo, es lo único que importa. Porque aprendimos que a veces hay que soltar lo que uno más quiere para no perderlo todo. Cambiar comodidad por seguridad, estabilidad por libertad. Esta es nuestra nueva vida. Distinta sí, humilde también, pero nuestra. Y sobre todo sin miedo. Cuando entré a trabajar como recepcionista en ese hotel, estaba emocionada. Era mi primer trabajo formal. El uniforme me quedaba grande, pero me sentía importante. Atendía con una sonrisa, aprendía rápido, y los dueños decían que yo era una joyita. Me esforzaba por ser puntual, amable y estar siempre dispuesta. Nunca pensé que todo eso, ese entusiasmo, esa entrega, terminaría poniéndome en una situación tan fea, tan difícil de explicar. Porque cuando algo así pasa, nadie te prepara para lo que viene después. Todo comenzó con comentarios incómodos. Un huésped de edad, siempre bien vestido, que venía cada mes. Me decían que era amigo de la casa, alguien intocable. Al principio pensé que estaba siendo amable, pero luego empezó a buscarme con excusas. Que si la llave no funcionaba, que si necesitaba toallas, que si podía ayudarlo con una reserva. Siempre me pedía a mí, aunque hubiera otros compañeros. Una vez me dijo, bajito, que le gustaba mi voz, que ojalá le hablara al oído todas las noches. Me congelé, reí nerviosa y cambié de tema. Me pareció un comentario fuera de lugar, pero aún no sabía que eso era solo el principio. Le conté a una supervisora, me miró con cara de mejor no te metas, y me dijo que no hiciera olas. Tú sabes quién es él, me dijo.
Solo ignóralo, no le des cuerda. Sentí rabia. ¿Y si no lo ignoro, qué? ¿Y si me lo topo en el pasillo sola? ¿Y si se pasa de la raya? Pero me quedé callada, porque en ese momento tenía miedo de perder el trabajo, porque sabía que él era alguien y yo no era nadie. Así empezó a crecer el miedo, esa sensación de estar atrapada en un lugar que ya no se sentía seguro. Con el tiempo, el acoso se volvió más descarado. Me esperaba en el lobby aunque no tuviera nada que hacer ahí. Preguntaba por mí cuando no estaba en turno. Una noche, cuando salía del trabajo, lo encontré parado cerca de la entrada del hotel. Me sonrió, me dijo que me acompañaba al taxi. No supe qué hacer, solo dije que ya venía mi hermano. Me metí a una tienda y esperé a que se fuera. Esa noche lloré como no lloraba desde niña, porque entendí que no importaba cuánto me esforzara o cuán profesional fuera. Si alguien como él te quiere convertir en su presa, lo intenta sin miedo. Después de eso ya no dormía tranquila. Tenía pesadillas, despertaba sudando y cada vez que me tocaba turno de tarde o noche, me dolía el estómago del puro estrés. Empecé a cambiar turnos con otras compañeras, a decir que tenía clases o compromisos familiares. Algunas me ayudaban sin preguntar, otras me miraban raro, pero no me importaba. No quería volver a cruzarme con él. Aún así, de vez en cuando aparecía, incluso cuando yo no estaba programada. Preguntaba si no podía venir, aunque sea un ratito. Lo decía en tono de broma, pero la presión estaba ahí, constante, asfixiante. Volví a hablar con mi supervisora, esta vez más seria, más firme. Le dije que si seguía así, iba a ir más arriba. Me miró molesta como si yo fuera el problema. Me dijo que tuviera cuidado con lo que decía, que ese señor había hecho favores al hotel, que era mejor dejar las cosas así. Sentí que me desmoronaba. No solo nadie me ayudaba, sino que me advertían que era mejor callarme. Empecé a pensar si acaso estaba exagerando, si había algo que yo había malinterpretado. Pero no, yo sabía lo que estaba pasando y sabía que no era normal. Había noches en las que pensaba en renunciar. Tenía el currículum listo, solo me faltaba entregarlo en otro lugar. Pero también me aferraba a lo poco que había logrado. Era mi primer trabajo, mi primer sueldo, y me daba rabia tener que soltarlo por culpa de un hombre que se creía con derecho a intimidarme. Así que decidí resistir. Empecé a moverme diferente, a no estar sola nunca. Evitaba ciertos pasillos, llevaba gas pimienta en la bolsa y salía acompañada siempre que podía. Vivir así era agotador, pero en ese momento no tenía otra opción. Pasaron los meses. El huésped dejó de ir con tanta frecuencia. Un día dejaron de mencionarlo por completo. Me sentí aliviada, pero nunca volví a estar del todo tranquila. Ese tipo de miedo se queda. Cambia la forma en que te vestís, en que caminás, en que hablas con los demás. Me costó mucho recuperar la seguridad en mí misma. Me seguía preguntando por qué nadie me había ayudado. ¿Por qué, en un lugar lleno de gente, me había sentido tan sola? Pero también entendí que había hecho lo que pude con lo que tenía. Años después, ya trabajando en otro lugar y con la cabeza un poco más en paz, me llegó una noticia que me dejó en shock. Ese mismo huésped, el que me había hecho pasar noches enteras con miedo, había sido arrestado en otro estado. Lo acusaban de abuso, de amenazas, de cosas incluso peores que lo que me había hecho a mí. Al leer la nota sentí una mezcla de emociones que no sé cómo explicar. No fue alegría, tampoco alivio completo. Fue más bien un nudo en el pecho que por fin se aflojaba un poco, como si el mundo por una vez pusiera algo en su lugar. No dije nada a nadie. Guardé la noticia en mi teléfono, como un recuerdo silencioso de que no había estado loca, de que lo que viví fue real y de que no fui la única. Pensé en todas esas veces en que dudé de mí, en que me hicieron sentir exagerada, problemática, difícil. Pensé en mi yo más joven, en esa chica que solo quería hacer bien su trabajo y que tuvo que caminar con miedo durante meses por culpa del silencio cómplice de otros. Y me dieron ganas de abrazarla, de decirle que lo logró, que no se dejó destruir. Desde entonces, no dejó pasar cosas que antes toleraba. Aprendí a poner límites, a decir que no, a no quedarme callada cuando algo se siente mal. Me ha costado porque el miedo nunca desaparece del todo, pero ya no me domina. Y cuando hablo con chicas más jóvenes que empiezan en trabajos similares, trato de estar ahí, de escuchar, de creerles, porque sé lo que se siente estar sola en medio de todo ese ruido, y sé lo que duele que nadie te mire en serio. No sé si lo que hice fue valentía o instinto de supervivencia. Lo que sí sé es que resistir me salvó. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. Sobreviví como pude, como muchas lo hacen. Y aunque el recuerdo todavía me visita en forma de escalofrío, también me acompaña la certeza de que no era culpa mía. Nunca lo fue.
Cuando me ofrecieron la entrega dudé un poco. No solía aceptar pedidos de último minuto, y menos si eran fuera de las rutas conocidas. Pero el jefe me insistió. Dijo que era fácil, rápido y que me iba a dar un extra por el favor. Estaba cerrando el día, cansado, pero el dinero me hacía falta y la dirección no se veía tan lejana. Era una colonia que no conocía bien, pero no me pareció raro. En este trabajo uno se mueve por todos lados, siempre hay calles nuevas. Nunca pensé que esa noche iba a marcarme para siempre. Me dieron el paquete en una bolsa negra, ligero, sin etiquetas, sin indicaciones especiales. Solo una dirección escrita a mano y la advertencia de que lo entregara directamente en mano. Van a estar esperándote, me dijeron. La colonia era una mezcla de calles estrechas y terrenos baldíos. Al llegar, noté que había poca luz. Todo muy callado, demasiado. Toqué la bocina frente al número indicado y no pasó nada. Me bajé, caminé unos pasos y fue ahí cuando algo no encajó. No había señal, no se oía un solo perro, ni una televisión encendida. Solo mi respiración y un silencio pesado. En cuestión de segundos escuché el primer grito. Luego 2 disparos secos. Me tiré al suelo por reflejo, sin saber si correr o quedarme quieto. Vi a 3 tipos armados saliendo de una casa al fondo, arrastrando a un hombre. No alcanzaba a ver bien su rostro, pero gritaba pidiendo ayuda. Nadie respondió. Fue entonces cuando me di cuenta. Esa entrega no era para él, era para mí. O mejor, dicho, yo era solo la excusa, el cebo, el señuelo para que otro apareciera. Y ese otro había llegado, directo a una trampa. Corrí sin pensar. Crucé una cerca rota y me metí a una casa abandonada. Olía a humedad, a orina, a polvo viejo. Me agazapé detrás de una pared descascarada, temblando, con el paquete todavía en las manos. Desde una grieta vi todo, cómo lo obligaban a arrodillarse, cómo uno de ellos hablaba por radio como si confirmara que ya estaba hecho. Luego, sin ceremonia, lo ejecutaron ahí mismo. Un disparo en la cabeza. Me tapé la boca para no gritar. Nunca había visto algo así, y juro que sentí que me iba a desmayar. No sé cuánto tiempo estuve ahí escondido. Tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora. El tiempo se sentía como una masa espesa pegada al cuerpo. Afuera, los tipos se quedaron un rato más. Hablaban bajo, revisaban algo, cargaban al muerto como si fuera una bolsa de basura. Escuché cómo se alejaban en una camioneta sin placas. Cuando el motor se perdió, en la distancia no me moví de inmediato. Me quedé ahí, respirando con dificultad, como si mis pulmones se hubieran olvidado de funcionar. Sabía que si salía antes de tiempo, podía encontrarme con alguien más. Cuando al fin reuní el valor, salí por una parte trasera, cruzando patios vacíos, trepando por un muro con alambre oxidado. Caminé sin rumbo por calles que no reconocía, hasta encontrar una tienda pequeña con una señora en la entrada. Le pedí un vaso de agua y señalé una dirección falsa, como si estuviera perdido. Ella me miró con desconfianza, pero me dio el agua. Le agradecí y me fui. A las pocas cuadras logré encontrar señal en el celular. Llamé al jefe y le grité. Le pregunté qué carajos me había hecho entregar. Me colgó sin decir una palabra. Esa noche no volví a casa. Dormí en un hotel barato en otra zona, mirando el techo, temblando, repasando cada segundo de lo que había visto. Al día siguiente fui a la central, entregué las llaves de la moto, la credencial y no dije nada más. Nadie preguntó tampoco. Creo que sabían o sospechaban. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que probablemente no fui el primero, que tal vez otros también fueron usados sin saberlo. Gente común como yo, con deudas, con familia, solo buscando ganarse unos pesos más. Desde entonces no acepto nada que no entienda. No muevo paquetes, no hago favores, no me meto en cosas raras. Dejé ese trabajo y me fui a otro estado por un tiempo. Cambié de número, de rutina, de todo. A veces me despierto en la madrugada con el disparo todavía sonando en la cabeza. Me veo ahí, escondido, conteniendo el aliento. Me pregunto si alguien más supo lo que pasó esa noche. Si la familia del hombre ejecutado sabe que murió por culpa de una trampa. Y aunque yo no apreté el gatillo, me siento parte de esa muerte. He contado esta historia solo a 2 personas. La primera me dijo que debía olvidarlo, que era mejor no revolver el pasado. La segunda se quedó en silencio, como si no supiera cómo reaccionar. Lo entiendo, no es fácil escuchar algo así. Lo peor de todo es que esto pasa más seguido de lo que uno cree. Hay gente que desaparece sin explicación, repartidores que no regresan, choferes que se pierden en rutas que no conocían. Y muchos, como yo, probablemente no tenían idea de que estaban participando en algo mucho más oscuro. A veces paso por lugares donde veo chicos haciendo entregas, igual que yo lo hacía. Me dan escalofríos.
No porque ellos estén haciendo algo malo, sino porque sé que podrían estar caminando directo hacia una trampa sin saberlo. El crimen organizado ya no necesita reclutar soldados, solo necesita gente común, trabajadora, que acepte una chamba sin hacer preguntas. Y eso es lo más aterrador, que lo cotidiano se vuelva instrumento del horror sin que te des cuenta. No presenté denuncia. ¿A quién? ¿Para qué? Nadie me obligó a ir, nadie me puso un arma en la cabeza. Y sin embargo fui parte, fui una pieza en su juego. Me usaron y después me desecharon como si nada. Me costó tiempo entender que haber salido vivo no me hacía menos víctima. Me dejó marcas, me quitó el sueño, me abrió los ojos a un mundo que prefería no ver. Porque una vez que presencias algo así, tu inocencia no vuelve. Hoy trabajo en otra cosa. Menos dinero sí, pero duermo. Camino sin mirar sobre el hombro. Y lo más importante, ya no entrego nada que no haya abierto antes. Perdí la confianza en la gente, pero recuperé el control de mi vida. Y aunque a veces todavía escucho el eco de ese disparo, me digo que al menos tuve suerte, porque en esta historia la suerte y el miedo van de la mano. Y esa noche, por muy poco, el miedo no ganó.